En Yerbabuena, se cuentan historias sobre un hombre misterioso con una capa roja que aparece en las calles en las noches. Su figura enigmática camina sin rumbo fijo, observando a los curiosos y dejando una sensación de desconcierto. ¿Quién es este hombre y cuál es su propósito? En Akumu no Kai, te llevaremos tras la pista de esta sombra enigmática. El hombre de la capa roja en Yerbabuena, sombras en la noche. En las tranquilas calles de Yerbabuena, una encantadora localidad en la provincia de Tucumán, Argentina, se esconde una leyenda que ha intrigado y asustado a los habitantes durante generaciones. Se trata del misterioso hombre de la capa roja, una figura enigmática que acecha en las noches, caminando sin rumbo fijo y dejando una sensación de desconcierto a su paso. En esta leyenda, se tejerán los hilos del suspenso, la intriga y el terror, sumergiéndonos en un relato que revelará los secretos más oscuros y perturbadores de esta figura misteriosa. La historia del hombre de la capa roja se remonta a tiempos inmemoriales, cuando Yerbabuena era solo un pequeño pueblo enclavado en las colinas de Tucumán. La comunidad, unida por fuertes lazos de tradición y solidaridad, vivía una vida tranquila y apacible. Sin embargo, la llegada de un extraño personaje con una capa roja cambió todo. La primera aparición del hombre de la capa roja ocurrió en una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía en torrentes y los relámpagos iluminaban intermitentemente las calles vacías. La ciudad estaba sumida en un profundo silencio y las tiendas y las casas estaban cerradas, con las luces apagadas. Fue entonces cuando un testigo ocasional, un habitante local que se dirigía a su hogar bajo la lluvia, avistó por primera vez al hombre de la capa roja. La figura enigmática avanzaba lentamente por la calle principal, su capa roja ondeando al viento y ocultando su rostro en la sombra. La figura parecía ajena al clima, caminando sin titubear bajo la lluvia torrencial. El testigo, desconcertado por la presencia del extraño, intentó entablar una conversación. Sin embargo, el hombre de la capa roja permaneció en silencio, como si las palabras fueran ajenas a él. Con cada paso, su figura misteriosa llenaba al testigo de una inquietud que no podía explicar. A partir de esa noche, los relatos sobre el hombre de la capa roja comenzaron a multiplicarse en Yerbabuena. Los habitantes de la localidad afirmaban haber visto al enigmático individuo en las calles en diversas ocasiones, siempre durante las noches más oscuras y tormentosas. Algunos decían haber cruzado miradas con él, solo para encontrarse con un par de ojos oscuros y penetrantes que los dejaban perturbados. La figura del hombre de la capa roja comenzó a inquietar a la comunidad. La gente hablaba en susurros sobre su presencia, atribuyéndole poderes sobrenaturales y oscuros propósitos. Se tejieron todo tipo de teorías, desde que era un espíritu vengativo hasta un ser humano tocado por la maldición de la noche. A medida que pasaba el tiempo, los encuentros con el hombre de la capa roja se volvieron cada vez más desconcertantes. Testigos afirmaban haberlo visto en lugares inusuales, como cementerios abandonados y bosques tenebrosos, lugares que solo se aventuraría alguien en busca de lo desconocido. La figura continuaba sin pronunciar palabra alguna, y su silencio se volvía aún más perturbador. Un incidente particularmente escalofriante involucra a una joven llamada María, quien regresaba a su hogar una noche después de visitar a una amiga. La lluvia caía con fuerza, y las calles estaban desiertas. Mientras caminaba por un callejón oscuro, María tuvo la desagradable sensación de que alguien la seguía. Se dio vuelta rápidamente y se encontró cara a cara con el hombre de la capa roja. La figura estaba a pocos pasos de distancia, su capa roja ondeando con el viento de la tormenta. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se encontraban con los del extraño.
El hombre de la capa roja alargó la mano y extendió un dedo largo y delgado, señalando el rostro de María. Luego, lentamente, llevó su dedo a sus propios labios, haciendo un gesto que indicaba silencio. María, aterrada, retrocedió y corrió hacia su casa, sin atreverse a mirar atrás. La experiencia dejó a María traumatizada, y comenzó a sufrir pesadillas recurrentes en las que el hombre de la capa roja la perseguía en la oscuridad. La joven decidió mudarse lejos de Hierbabuena en un intento desesperado de escapar de la presencia inquietante. A medida que los relatos sobre el hombre de la capa roja se multiplicaban, algunos valientes intentaron acercarse a él y descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, cada intento de comunicación resultó en un fracaso. La figura enigmática continuaba sin pronunciar palabra alguna, y su mirada penetrante dejaba a todos aquellos que se aventuraban cerca de él con una sensación de malestar que duraba mucho tiempo después del encuentro. Las teorías sobre el origen y el propósito del hombre de la capa roja se volvieron aún más elaboradas. Algunos creían que era un espíritu atormentado que buscaba redención, mientras que otros pensaban que era un ser humano que había hecho un pacto oscuro con fuerzas desconocidas. Los rumores sobre sacrificios y rituales secretos comenzaron a circular, alimentando el misterio que rodeaba al enigmático individuo. A pesar de los intentos de descubrir la verdad detrás de la figura del hombre de la capa roja, esta permaneció escurridiza y evasiva, desafiando los esfuerzos de aquellos que se aventuraban en su búsqueda. La leyenda se convirtió en parte integral de la identidad de Hierbabuena, una sombra que acechaba en las noches oscuras y dejaba una huella imborrable en la psique de la comunidad. Hoy en día, la leyenda del hombre de la capa roja sigue viva en Hierbabuena y sus historias continúan pasando de generación en generación. A pesar de los años transcurridos, la figura enigmática sigue siendo un enigma sin resolver, un misterio que desafía toda explicación racional. La historia del hombre de la capa roja es una advertencia sobre lo desconocido y lo inquietante que puede acechar en las sombras de la noche. En un mundo en el que la realidad y la fantasía a menudo se entrelazan, esta figura enigmática sigue caminando por las calles de Hierbabuena, dejando una sensación de desconcierto a su paso y recordándonos que hay secretos que nunca deben ser desvelados. ¿Te atreverías a adentrarte en las noches oscuras de Hierbabuena en busca del hombre de la capa roja y descubrir la verdad detrás de su existencia enigmática? La respuesta podría llevarte a un lugar más oscuro de lo que jamás imaginaste. Descubre este enigma intrigante en Akumu no Kai. Suscríbete para estar al tanto de las historias más enigmáticas, comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tu valentía compartiendo esta historia con otros entusiastas de lo paranormal.